Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema La provisión de Dios para su misión. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. 1 a 3 veces al año, más bien 3 a 4 veces al año, en Torre Fuerte apartamos un domingo para hablar de misiones, para no olvidar a los misioneros que Dios ha levantado y nosotros hemos enviado y estamos apoyando a través del mundo. Los pueden ver ahí si quieren terminar el servicio. Allá en esa esquina hay un rincón misionero, hay un mapa del mundo, las fotos de los diferentes misioneros que nosotros apoyamos y países en donde están sirviendo. Ellos no están relacionados por razones de seguridad, la foto con el país. Torre Fuerte, desde sus inicios hace 31 años, ha tomado muy en serio el tema de la misión de Dios. ¿Y cuál es esta misión? Ustedes, si le preguntan, la pueden contestar. Salvar al hombre de su pecado y restaurarlo a comunión plena con Dios, porque así fue creado el hombre, tú y yo, para tener comunión con Dios. Pero debido al pecado, esa comunión fue interrumpida y ese pecado nos separó de la gloria de Dios. Y Dios quiere restaurar eso en cada uno de nosotros, para pasarnos de ser solamente criaturas de Dios a pasar a ser hijos de Dios. Cada persona tiene que tomar esa decisión. Pero esa es la misión de Dios que también nos ha encomendado a nosotros. Nosotros apoyamos en la actualidad unas 9 familias misioneras alrededor del mundo, 4 de ellas sirviendo dentro de la República Mexicana y 5 de ellas sirviendo fuera de la República Mexicana, sin contar a los 10 pastores e iglesias que apoyamos nosotros en la isla de Cuba con un viaje anual para llevarles el apoyo económico que levantamos cada año. A propósito, el próximo 23 de agosto a 27 de agosto vamos a tener el primer congreso misionero desde el año 2018, porque tuvimos que suspenderlo debido a la pandemia. Y por fin, el que hemos invitado en un par de ocasiones y no ha podido acompañarnos, el pastor Abel de Camagüey, va por fin a poder apoyarnos durante esa semana. La razón es que ya salió de Cuba con su familia y se encuentra viviendo afuera, entonces ya no es tan difícil para que él venga. Así que apártenla ahí por vación. Ahora, la pregunta que quiero hacer hoy, y es el tema de nuestra plática y mensaje en esta mañana: ¿qué provisión da Dios para llevar a cabo esta misión? ¿Qué provisión da Dios para que se cumple este propósito de salvar al hombre de su pecado y restaurarlo a plena comunión con el Padre? 3 provisiones quiero mencionar. La primera, la más obvia y la más importante, es Jesús. Sin Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros y su resurrección, no habría salvación. Y si no habría salvación, tampoco habría un mensaje de salvación y de esperanza que compartir. Por lo tanto, la provisión número 1 es que Dios envió, como bien lo dice Juan, el capítulo 3, versículo 16. O Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, sin Jesús, su muerte y su resurrección, que fue la aprobación divina sobre su sacrificio en la cruz del Calvario para pagar el pecado del hombre, no habría salvación y no habría necesidad de un mensaje de salvación y de esperanza. La buena noticia es que en el cumplimiento del tiempo, el plan de Dios se realizó. En el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. En el cumplimiento del tiempo Jesús nació y cumplió con la misión que le había encomendado el Padre, y por eso lo envió. Dice Jesús acerca de su misión en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre, a ver, terminen ustedes, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya estamos perdiendo la costumbre un poquito de los textos, quizás debemos regresar a esgrimas bíblicas. Yo me acuerdo, ¿cuántos se acuerdan de esgrimas bíblicas?
¿sí? Que yo mencionaba un texto, lo tenían que buscar, o mencionaba un versículo y tenían que buscarlo sin dar el texto. Y también memorizaban mucho. A propósito, los que están tomando el discipulado, creciendo firmes en la familia de Dios, que está basado en un programa antiguo ya de navegantes, un ministerio paraeclesiástico que yo estudié hace 40 años, les recomiendo porque hay memorización de escrituras. A ver, todas las mujeres que han memorizado escrituras en Proyecto 3.1, levanten sus manos. Pregúntenles a ellas todas las escrituras que he memorizado. Seguramente esta es una de ellas. En la oración famosa de intercesión del Señor Jesucristo ante su arresto, muerte, crucifixión y resurrección, en Juan 17, Jesús ora en esta manera. Busquen en sus Biblias Juan 17, versículo 1. Y dice esto acerca de lo que Él ha hecho. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la misión principal. Dice Jesús, el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Importante, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto fue hecho una realidad cuando Jesús, en su penúltima declaración desde la cruz del Calvario, dijo y declaró con voz fuerte, consumado es, que significa todo lo he terminado, unos instantes antes de entregar su espíritu al Padre. La obra de salvación que el Padre entregó a Jesús fue culminada, se cumplió. Y el mensaje de esa salvación y el mensaje de esa esperanza es en lo que Dios ahora encomienda a su iglesia, a sus hijos y a sus seguidores. Y esa es la provisión número 2. La primera es Jesús, la más importante, la más obvia. La segunda, Dios provee recursos humanos para que esos seres humanos lleven el mensaje de salvación y esperanza a todos los rincones del mundo. Y esa responsabilidad cae, no solo un pastor, cae sobre cada creyente y cada seguidor de Cristo Jesús, en donde estás, con las personas que están a tu alrededor, con las personas que Dios pone en tu camino. Tú eres el testigo que Dios quiere utilizar para que se comparte ese mensaje de salvación y de esperanza. Dios no escogió, y pudo haberlo hecho, en una forma permanente, escribir en la luna en letras grandes, Juan 3:16, o escribir en el cielo, Dios te ama, o un mensaje semejante para que todo ojo pudiera verlo. Dios no escogió esta estrategia para comunicar el mensaje de esperanza y salvación. Tampoco Dios escogió a los ángeles, que fueron los encomendados de anunciar el nacimiento de Jesús, a María y también a los pastores. Dios escogió a seres humanos que han creído en Él, que ahora son sus hijos, no solamente criaturas, para que ellos lleven el mensaje de salvación y de esperanza a todos los rincones de este mundo. En el Antiguo Testamento, su plan era un poco diferente al plan que Dios tiene en el Nuevo Testamento. Déjame hablar del Antiguo Testamento primero. ¿Cuál era el plan de Dios, la provisión de Dios para llevar a cabo esa misión tan especial y singular? Busquen Isaías, el capítulo 49, versículo 6, por favor. El profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 6, declara: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. La primera parte de este versículo habla de que en un sentido Israel es poco. Desde el principio no los escogió porque era un pueblo grande, precisamente porque era un pueblo chico, para que Él reciba la gloria. Pero Dios va a hacer grandes cosas a través de lo pequeño.
Y que a veces nos consideramos y nos menospreciamos más bien, que no somos nadie, que no podemos, que realmente no sirvo para mucho. ¿Cómo voy a compartir yo el mensaje? ¿Quién me va a entender? Lo único que tienes que hacer es ser testigo de lo que Dios ha hecho en ti. Claro, uno puede profundizar para mejor explicarlo, uno puede profundizar para mejor defenderlo, pero el que fue sanado, que era ciego desde el nacimiento, nada más dijo, una cosa sé, nada más. Antes de Jesús yo no veía, ahora después de Jesús, ahora sí veo. Nadie puede quitar eso, fue testigo. Y si Dios te ha salvado, si has creído en Cristo Jesús, tú puedes decir sencillamente, antes era esto, ahora soy esto. Antes no tenía esperanza, ahora sí. Y con eso empiezas a ser testigo en forma verbal y también a través de tu vida. Y Dios puede hacer grandes cosas, así como Pablo en Romanos el capítulo 3, versículo 20, que oraba que Dios puede hacer cosas más grandes de lo que podemos imaginarnos y de lo que podemos pedir nosotros a Dios. Pero también dice, en la última parte, también te di por luz de las naciones para que sea salvación hasta lo postrero. Dios puso a Israel como pueblo especial, como tesoro especial, para que fueran una luz de salvación, obviamente hablando del futuro Mesías, para que sean una luz a todas las naciones. La salvación primero viene de los judíos a través de Jesús, pero también Dios tenía un plan para usar a Israel para atraer a las naciones, para que conozcan, para que vengan, busquen y adoren a Dios en Jerusalén. En el Antiguo Testamento la dirección del mensaje no era tanto de ser luz a las naciones yendo, sino de ser luz a las naciones viniendo. Busquen Isaías el capítulo 2, por favor. Así como los magos viajaron a Belén para ver el Hijo de Dios, el Rey de Israel que había nacido, así en el Antiguo Testamento Dios puso a Israel sobre un monte para que las naciones vieran la gloria de Dios a través de Israel, pueblo escogido, y pudieran así entrar en el plan de salvación de Dios. Isaías el capítulo 2, versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Sin embargo, debido al pecado y la rebeldía de Israel, Dios no pudo cumplir ese propósito de Israel como luz a las naciones, porque eran un pueblo rebelde y pecaminoso. No podía ser luz a las naciones. Es cierto, Dios había levantado un ministerio profético, sacerdotal y un templo para que vinieran a Él, pero por el pecado de Israel no se logró ese propósito. Por lo tanto, vamos al Nuevo Testamento. El presente plan de Dios en el Nuevo Testamento está fundamentado en otra realidad y otra dirección. Ya no en Israel, sino un pueblo tomado de todas las naciones, de todas las culturas y de todos los idiomas. Un pueblo que ahora conforma, como creyentes en Cristo Jesús, lo que llamamos nosotros la iglesia. En este caso, la dirección, en vez de que las naciones vengan ahora la dirección es, el pueblo de Dios llamado la iglesia sale a las naciones para hacer luz. Id y haced discípulos a las naciones, dijo Jesús. Hay un monte en Galilea, en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Ir, o sea que tenemos que ir. No es que vengan, sino que tenemos que ir, todos nosotros. Y al ir recibiremos poder para ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra en donde Dios nos coloca. Y así ha sido la historia. Desde el Nuevo Testamento, la iglesia ha salido de Jerusalén y ha ido a todos los rincones del mundo, llevando ese plan de salvación y esperanza, cumpliendo la misión de Dios de salvar al hombre del pecado y restaurarlo a plena comunión con Dios el Padre. Primero, es una responsabilidad de cada creyente, pero también tenemos que reconocer que Dios
a través del Antiguo y también especialmente el Nuevo Testamento, levanta, llama y prepara y envía personas especiales con una misión especial dentro de la responsabilidad general de cada persona. Nosotros como iglesia nos toca reconocer ese llamado y apoyarlo hasta donde podamos a esos siervos de Dios que Dios llama, que son nuestros misioneros. Dice Hechos el capítulo 13, versículo 1, como un ejemplo de cómo esto sucedió en los días del Nuevo Testamento. Había entonces, en Hechos 13:1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. La iglesia en Antioquía, que hoy en día sería el país de Siria, al norte de Israel, era conocida como una iglesia misionera. Fue como el centro, la matriz de todas las campañas misioneras o viajes misioneros del apóstol Pablo, 3 de ellos descritos en el libro de Hechos, otros también se realizaron. Y siempre regresaba a esa ciudad de la cual había sido enviado. Era la iglesia misionera del Nuevo Testamento. Y ahí habían profetas y maestros y señalan a 5. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 varones que se mencionan que eran los profetas y maestros principales de esa congregación, que todavía no era una congregación misionera, pero sí era una congregación que no se estableció con un apóstol y había crecido probablemente con los que fueron esparcidos por la persecución en Jerusalén, que habían llegado ahí para compartir el evangelio, y creció enormemente de tal manera que los apóstoles se vieron obligados de mandar a Bernabé como representante para ver qué estaba pasando, y se eran de la misma fe. El camino, como se conocía entonces, y después fueron conocidos como cristianos ahí en esa iglesia. Entonces, ahí están esos 5 hombres. Probablemente se mencionan en orden de importancia. Pablo y Lucas, su discípulo, daban esas secuencias normalmente. Lo primero era lo más importante, lo último lo menos importante. Todos tenían significado. Entonces menciona a Bernabé, que probablemente era el líder principal. Fue enviado de Jerusalén y lo reconocieron y lo aceptaron como tal. Y cuando él vio que la obra era muy grande y necesitaba ayuda, se acordó de un joven Saulo que él había presentado a los apóstoles, que estaba en su tierra natal, y fue por él y lo trajo a Antioquía para ministrar juntamente con él por unos 2 años hasta llegar a este texto. Y Saulo es el último, ese es el que después se convierte en Pablo. Entonces el Espíritu Santo dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Estaban en oración ayunando, probablemente estaban en oración pidiendo a Dios fortaleza, pidiendo a Dios denuedo y valentía, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios dirección como líderes de esta congregación creciente en la ciudad de Antioquía. Y en medio de esa oración y ayuno, el Espíritu Santo les habla directamente. Escuchan su voz, no dice si voz una voz externa, voz interna, pero identifican que el Espíritu Santo está dando una dirección. Y esta es la dirección: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De los 5 que están, quiero que tomen el principal de los 5, a Bernabé, y el último que llegó, a Saulo, apártenlo para que sean enviados a una misión especial que yo les voy a encomendar. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, apartaron a 2. 2 de los 5 fueron llamados a salir e ir. 2 de los 5 fueron llamados a una misión especial fuera de la tierra en donde estaban, de la ciudad en donde estaban ellos ministrando. Y el Espíritu Santo continúa este llamado en cada generación. La generación posterior a la de Pablo quizás es bien representada por su joven discípulo llamado Timoteo, que Pablo conoció al principio de su segundo viaje misionero. Y aparentemente al inicio de ese segundo viaje misionero, cuando conoce al joven Timoteo, reconoce que hay algo de Dios sobre él especial y le impone sus manos
para un llamamiento especial, que después Timoteo le acompaña en varios viajes y es nombrado pastor en Éfeso, una de las ciudades más grandes alrededor del mar Mediterráneo. Y dice 2 Timoteo, el capítulo 1, versículo 6, Pablo se dirige a este joven Timoteo en su segunda carta de él, escrita de la cárcel, la última vez que estuvo encarcelado en Roma, y dice: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Recuerden lo que habían hecho en Hechos del capítulo 13? Al reconocer el llamado y la dirección del Espíritu Santo, impusieron manos sobre Bernabé y Saulo y los enviaron. Aparentemente Pablo había hecho semejante cosa con este joven llamado Timoteo, pero en el transcurso del tiempo del ministerio, las dificultades y los obstáculos, como que se le estaba apagando un poquito el fuego a este joven Timoteo. Se le estaba empezando a terminar la vela, la luz que estaba en él. Se estaba empezando a temer un poquito por lo que decían ante los desafíos que tenía. Y Pablo le aconseja: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La segunda generación de personas enviadas. Y así también en nuestros tiempos. Los misioneros que nosotros hemos reconocido, que hemos apartado y que hemos enviado y estamos apoyando, están llevando el evangelio a tierras cercanas y lejanas fuera de Puebla como embajadores de Cristo y nuestros representantes en el campo misionero. En ese sentido, tú y yo, como Iglesia Bíblica Torre Fuerte, somos copartícipes y colaboradores de ese ministerio que están teniendo hasta lo último del mundo. Provisión número 3. Provisión número 1, ¿cuál fue? Jesús, es obvio, más importante. Provisión número 2, Él da seres humanos, recursos humanos, sería hoy en día. Provisión número 3, y bien necesaria también, recursos materiales. Recursos materiales y económicos que Dios da. Ahora, ¿cómo Dios da recursos materiales para el cumplimiento de la misión? Bueno, hasta la fecha no he visto yo una lluvia del cielo en donde estén cayendo bonos de, ¿cómo se llama?, de tesorería, CETES. Ahora viene, no están cayendo CETES, no están cayendo monedas de oro, no están cayendo diamantes, Dios no está proveyendo para la misión en esa manera. Tampoco nos ha dirigido, no hay ninguna instrucción en el Nuevo Testamento que hagamos actividades para lucrar. Como por ejemplo, vamos a hacer el próximo, no es un hecho, estoy bromeando, para los de cámara, ¿no? Vamos a tener un bingo aquí y todos están invitados a apostar con el bingo y obviamente vamos a ganar un dinero y ese dinero va a ser para apoyar la obra misionero o loterías. Dios no ha dado esa instrucción. ¿Cómo es que Dios provee los recursos materiales y económicos necesarios para que se lleve a cabo el cumplimiento de la misión? A través de su pueblo, a través de las ofrendas generosas de corazón del pueblo de Dios. No vienen de otra fuente. Es la manera en la cual Dios proveyó tanto en los tiempos de Pablo como está proveyendo hoy en día. Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro muy especial con Jesús en el camino a la ciudad de Damasco para perseguir a los que eran del camino, los creyentes y seguidores de Jesús. En ese camino, Jesús tiene un encuentro con él. Y en ese camino y en ese encuentro, Jesús le da una comisión especial de ser el apóstol a los gentiles. No se dice ahí en Hechos del capítulo 9, en donde se recuenta la primera vez el testimonio y lo que sucedió con Pablo, pero sí lo reconoce la iglesia en Gálatas el capítulo 2, capítulo 6, en donde dice: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, hablando Pablo. La próxima transparencia tiene el texto. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Entonces, la misma iglesia, los líderes reconocieron que Pablo había recibido un llamado especial de Jesucristo para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, enfatizando especialmente los gentiles.
A propósito, al principio la estrategia de Pablo es clara en el libro de Hechos. Llegaba a un pueblo y empezaba a predicar el evangelio a los judíos en la sinagoga. Pero después de muchos rechazos de parte de los judíos, en cada ciudad terminaba predicándole a los gentiles y los judíos se enojaban y lo perseguían a él. ¿Cómo financió Dios la misión de Pablo? En primer lugar, y no es recomendable, pero sí sucedió, por los mismos esfuerzos de Pablo de trabajar y ganarse la vida. Vean conmigo, por favor, Hechos, el capítulo 18, versículo 1. Hechos 18, versículo 1. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, de Roma, junto con su esposa Priscila. O sea, pasa de Atenas, una corta distancia, a la ciudad de Corinto. Y ahí se encuentra con una pareja de judíos llamado Priscila y Aquila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Y Pablo se quedó a vivir y ¿qué dice ahí? A trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas de campaña al igual que él. Aparentemente, cuando Pablo llega a la ciudad de Corintios, las ofrendas que le habían dado las iglesias de Macedonia, especialmente la iglesia en Filipos, ya se habían terminado. Ya no habían fondos. Y para poder comer, para poder ganarse la vida, para poder con gastos de ministerio si existían, tuvo que trabajar. ¿Y en qué trabajó? En el oficio que le habían enseñado sus padres. En el oficio que le habían dejado sus padres, que era hacer tiendas. En aquellos días era un buen oficio, que uno podía ganar dinero donde quiera que uno fuera. Porque cada vez que viajeros viajaban de un pueblo a otro pueblo lejano, no habían hoteles en el camino. Por lo tanto, ¿en qué dormían? En tiendas de campaña. Bueno, muy diferentes a las que tenemos hoy en día, pero semejantes en un sentido, ¿no? Una carpa que está arriba de ti para protegerse del sol y de la lluvia. Y era fabricante de tiendas. Y así se empezó a ganar la vida al trabajar con esta pareja, ganarlos para Cristo y discipularles. También aprovechó el momento. Sería maravilloso que Dios llamara y proveyera en esta manera a todos los misioneros que viajan a tierras lejanas para compartir el evangelio. No habría que apoyarles económicamente porque ellos llevan su propio sostén. Y hay misioneros hoy en día que están haciendo eso. Hay algunos que reciben ofertas de trabajo en tierras lejanas y no van tanto por el dinero, sino van para poder trabajar y teniendo una estancia legal en el país y cubriendo sus propios gastos, puedan usar el tiempo adicional, el tiempo fuera del trabajo, para tratar de compartir el evangelio con las personas que Dios pone en su camino. Y hay que mirar esas personas porque son bivocacional, están trabajando las 40, 48 horas y aparte de eso se están esforzando en predicar el evangelio y tratando quizás hasta de levantar una congregación. Pero aparte de la dificultad de hacer eso por el tiempo requerido para poder levantar una iglesia, y también considerando que en muchos países eso no se puede hacer porque no lo permiten legalmente, no es la forma viable mayormente utilizada por Dios para el apoyo de misioneros desde los tiempos de Pablo hasta nuestros tiempos. No existe esa posibilidad de vivir en esos países en esa manera. Por lo tanto, hay que buscar otra forma. Gracias a Dios por las ofrendas generosas de las iglesias, Pablo pudo tener un ministerio muy extenso y viajar extensamente estableciendo iglesias alrededor de todo el mar Mediterráneo porque tenía el tiempo y los fondos para hacerlo. La fuente principal para sostener esa obra eran las ofrendas generosas. Piensen por un momento, ¿cómo se sostuvo Jesús y sus discípulos
en esos 3 años y medio de ministerio, si Jesús dejó de ser carpintero, que significa constructor ligero, y él mismo había llamado a varios de sus discípulos a dejar su oficio para seguirle a él y viajar con él para compartir el evangelio. Le pidió a los que estaban pescando en el mar de Galilea: ven y sígueme, dejando sus redes y dejando sus barcos. A Mateo, el publicano, el que era contador como yo, también dejó su oficio para seguir a Jesús, y muchos otros más. ¿Cómo se podían sostener ellos si todo el tiempo lo estaban usando para viajar de pueblo en pueblo a predicar el evangelio, no teniendo tiempo para trabajar? Obviamente, una parte era que en cada pueblo, la cultura judía, como la cultura del Medio Oriente, es muy hospitalaria. Y entonces le ofrecieron comida, le ofrecieron techo. Pero habían otros gastos también. Si no podían trabajar en sus oficios, ¿cómo pudieron cubrir esos gastos? Busquen conmigo Lucas el capítulo 8. Y la misma Biblia nos da la respuesta. Lucas el capítulo 8. Y dice ahí en el versículo 1 de Lucas 8. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos más cercanos, llamados los apóstoles, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, que son conocidas como las mujeres de Galilea, que estuvieron con él desde el principio de su ministerio en Galilea hasta el final en la cruz del Calvario y resurrección. Continúa diciendo: entre estas mujeres estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios; Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, implica que tenía bienes; Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Quién proveyó económicamente para Jesús y sus discípulos? Las mujeres valientes de Galilea. Mujeres, les felicito porque muchos de ustedes siguen haciendo lo mismo. En el caso de Pablo, Dios permitió que él pudiera sostenerse y sostener su ministerio evangelístico de hacer discípulos, establecer iglesias y líderes parcialmente a través de trabajar en su oficio, pero mayormente a través de las ofrendas del pueblo de Dios. Fue el patrón utilizado, particularmente las iglesias que él había establecido antes. Busquen Filipenses el capítulo 4, versículo 10. Y me voy a permitir el tiempo para leer estos 10 versículos, de versículos 10 al 20, porque es un modelo precioso de una carta misionera, de un misionero enviado que está agradeciendo el apoyo económico que le habían dado. Y comienza Pablo en Filipenses 4:10 diciendo: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Pablo estaba gozoso. Esta es una carta de mucho gozo. La palabra gozo se usa muchas veces en Filipenses, pero Pablo estaba gozoso en su corazón. Había un cariño especial hasta esta congregación por varios factores. Uno de ellos fue su colaboración económica y material en el evangelio. Cuánto me gozo, cuánto alabo al Señor. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido la oportunidad de ayudarme recientemente. Segunda Corintios, el capítulo 8, nos recuenta que la zona de Macedonia, en donde estaba Filipos, era una zona pobre. Estas iglesias no eran iglesias prósperas. Y habla de que fueron generosos en medio de su pobreza. Entonces quizás algún obstáculo se presentó económico, no podían enviar, o quizás no tenían alguien con quien enviar la ofrenda, pero algo había sucedido y no estaban pudiendo mandar con regularidad su ofrenda. Pero por fin logran hacerlo. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Eso es que Pablo no se estaba quejando. Él no había comunicado por persona, por carta: ayúdame por favor, no tengo dinero para comer, porque él estaba dispuesto a trabajar. Pero recuerden, ahora mismo estaba en la cárcel en Roma, su primera ocasión que estaba en la cárcel en Roma, cuando escribe esta carta. Sé vivir, dice Pablo, con casi nada o con todo lo necesario, en la escasez o en la abundancia.
He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Lo he experimentado todo, momentos de abundancia y momentos de gran escasez, momentos en donde sobraba la comida y momentos en donde escaseaba la comida, momentos en donde estaba gordito y momentos en donde estaba flaquito. Y este es el secreto que he aprendido, versículo 13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Todo lo puedo por Cristo que me fortalece. De todos modos, aunque he aprendido este secreto, estoy agradecido por la ayuda que me han enviado, que es agradable ante Dios y me ha bendecido, me ha animado. De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Estoy en la cárcel en Roma. Y obviamente estando en la cárcel en Roma tenía necesidades. No podía trabajar ya. No podían mandarles comida. Necesitaba apoyo económico. Tenía que montar una defensa legal, porque había apelado desde Cesarea Marítima Pablo al César como ciudadano romano para defenderse. Pues, tenía que presentar una defensa. Eso, como ustedes saben, cuando contratan abogados, eso cuesta. Defenderte cuesta. Los abogados se dedican a su profesión y tienen que cobrar también para ganarse la vida. Por lo tanto, tenía necesidad y le agradó mucho. Gracias. La ofrenda llegó justo a tiempo cuando la necesitaba. Y dice en el versículo 15, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macén. Ustedes fueron la primera iglesia que empezaron a apoyarme. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo que ustedes. Y versículo 16, inclusive cuando estuve en Tesalónica, ya después que había salido de Filipos para llevar el evangelio a la ciudad de Tesalónica, ustedes de la iglesia en Filipos me mandaron ayuda más de una vez para que pudiera continuar con el ministerio. Ahora, Pablo tiene cuidado con explicarle que él no está buscando más dinero. Él quiere que no tengan falsas expectativas y que sepan que es más importante el corazón al dar que el mismo donativo. Más bendecido es dar que recibir. Y dice en el versículo 17, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, no me malinterpreten. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Confío en Dios que Él va a recompensar. Por el momento tengo todo lo necesito con la ayuda que ustedes me enviaron. No necesito más. Tengo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes enviaron por medio de Epafrodito, que fue el mensajero que llevó esta carta de regreso. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Versículo 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Demasiadas personas hoy en día han perdido la costumbre de ser agradecidos cuando alguien les da algo. Pablo era una persona agradecida y practicaba la cortesía de reconocer y agradecer los regalos y los donativos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo aprendió? Un secreto que todos nosotros podemos aprender. Nosotros podemos aprender que en las malas y en las buenas, en la escasez, tanto como en la prosperidad o la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo viene a mí en los momentos más oscuros a través de su palabra y a través del Espíritu Santo para darnos fortaleza en los tiempos difíciles y para darnos sabiduría en los tiempos de abundancia, para que no perdamos los estribos en tiempos de abundancia y para que no caigamos en el desánimo en los tiempos de escasez. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto que él había hallado, que comparte con los filipenses y a través de los siglos con nosotros hoy en día. Ustedes hoy en día han tenido momentos de escasez. No levanten la mano, pero conozco varios que han pasado y están en eso
en la actualidad. ¿Han tenido momentos de abundancia? También conozco a muchos que han tenido momentos de abundancia. Inclusive me han pedido ir a la casa a orar por la nueva casa, me han pedido orar por el coche que Dios les dio, me han pedido orar por el negocio que pudieron abrir. Sé que también ha habido prosperidad y abundancia. Pero cualquiera que sea la situación, la escasez o la abundancia, Pablo comparte el secreto. He aprendido a vivir con poco y también he aprendido a vivir con mucho. Porque reconozcamos, cuando vivimos con mucho, se nos olvida de cuando no había mucho, cuando había la escasez. Y empezamos a creer y confiar en nosotros mismos y dejamos de confiar en Dios. Mientras cuando vivimos en la escasez, la misma escasez nos obliga a tener que confiar en Dios y a pedir a Dios y a cuidar nuestro presupuesto en una forma más sabia. Ese es el secreto que él comparte. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. La gracia de Cristo era suficiente para él. El poder de Cristo descansaba sobre él. Y nosotros también podemos encontrar en Cristo ese mismo secreto para estar satisfechos con lo que Dios nos dé, sea mucho o sea poco. Bueno, gracias por el regalo, dijo. Me alegra porque seguramente lo podré usar. No es lo que dijo. Gracias por el regalo, me alegra por lo que este regalo dice acerca de ustedes. Más importante el corazón que el regalo. Bien, el gozo era tan grande de Pablo que habían dado donativo con el espíritu correcto. Bueno, avanzando un poquito para terminar. Semejante a la manera que el rey David, sabiendo que no podía construir el templo, porque era hombre de violencia, según Dios le dijo, hizo los planes para el templo, se los entregó a Salomón cuando estaba por morir, atesoró muchos de los materiales que necesitaban para el templo, tanto de la Tesorería General de Israel como también de su propia tesorería, para que Salomón tuviera los planes y los materiales y el dinero suficiente para construir el templo. Como Dios proveyó para esa construcción del templo, Dios está proveyendo desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta los tiempos de hoy en día, para que se levante ese templo que se llama el edificio de Dios, que se llama el cuerpo de Cristo, que se llama la iglesia de Cristo, compuesto por todos los verdaderos creyentes y seguidores de Cristo, a través de las ofrendas generosas de su pueblo. A propósito, gracias a todos los que son apoyadores de nuestras promesas de fe, que nos han permitido a través de toda la pandemia y posterior a seguir adelante con el apoyo a todos nuestros misioneros. Pero usted no necesita ser un apoyador oficial en la lista de apoyadores de fe para hacerlo. En diferentes lugares alrededor de este auditorio hay sobres blancos y amarillos. Los sobres blancos van exclusivamente a la tesorería de la iglesia para los ministerios locales y los sobres amarillos se usan exclusivamente para misiones. Eso es, todo lo que entra en un sobre amarillo va para misiones, va para nuestros misioneros, va para nuestros proyectos misioneros. No se usa aquí en la iglesia local. Entonces, así lo pueden usar. Pero también hay algunos, como los que están siguiendo este mensaje a través de la transmisión, no pueden dar físicamente porque no están aquí. Ustedes también pueden dar, y también los que están aquí, si quieren hacerlo electrónicamente. Busquen por favor nuestra página web, que es www.torrefuerteib, Iglesia Bíblica, ib.org. Entren ahí, inmediatamente va a salir una pantalla. No está ahí puesta porque se amarraron las pantallas por alguna razón, pero ahí arribita en el menú va a haber una etiqueta que dice aportaciones. Ahora sí apareció. Aportaciones. ¿Ven el círculo blanco? Bien. Ahí entonces haga clic en aportaciones y les manda a la otra hoja, que es en donde antiguamente te mandaba el QR, y en esa hoja te muestra las dos cuentas de la iglesia. La cuenta a la izquierda es la cuenta para la iglesia local, la cuenta a la derecha es la cuenta que se usa exclusivamente para misiones, que está a la derecha ahí. Entonces, ahí puede usted depositar o transferir electrónicamente, tanto ustedes que están aquí con sus dispositivos o los que nos siguen en esta transmisión. En conclusión, para terminar, ¿qué provisión da Dios para llevar a cabo esta misión?
Recuerden conmigo, la primera y más importante es Jesús. La segunda, Dios da los recursos humanos para llevar el mensaje de salvación y esperanza. Y la tercera provisión, Dios a través de las ofrendas generosas de su pueblo da los recursos materiales económicos necesarios para sostener la obra misionera. Usted es parte de esa misión. También puede ser parte de esta misión especial a través de orar, apoyar económicamente, enviar, oír. Y si le interesa, cada martes tenemos una reunión por Zoom para aquellos que están en esta transmisión siguiéndonos. Por Zoom puede estar en cualquier lugar del mundo y eso permite a nuestros misioneros alrededor del mundo conectarse. A las 7:30 cada martes se reúnen. Les invito a conectarse si están interesados, quieren mayor información, pueden hablar con un servidor o el pastor René Zapata también. Estaríamos con gusto contestando sus preguntas y aclarando cualquier duda. Dios es fiel y provee, no solamente para nosotros como seres humanos, para nuestras familias, sino provee en esos tres sentidos para que la misión que Él ha encomendado de salvar al hombre pecador de su pecado y restaurarlo a plena comunión con Dios, se lleva a cabo. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de esa provisión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por el apoyo generoso que hemos tenido a través del tiempo de tu pueblo para lograr reconocer, apartar y enviar misioneros y apoyarlos económicamente desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador al proyecto misionero de Torre Fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.